varias cosas. Primero, que hay una política recaudatoria importante y que el gobierno federal al menos está utilizando todo el marco jurídico que ha ido, el andamiaje jurídico que ha ido construyendo, lo está utilizando de manera permanente para lograr los fines que está buscando. En materia ambiental no es la excepción. En materia ambiental también hay procedimientos en los que se ha vinculado a proceso a personas jurídicas y que esto ha obligado a firmar acuerdos reparatorios con el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por ejemplo, lo que está haciendo lo mismo la Procuraduría Fiscal de la Federación. No les quise dejar el video completo para no tomar tiempo de la presentación, pero lo pueden ver y se habla precisamente de lo que están haciendo a través de los procedimientos penales. ¿Qué están haciendo? Están sembrando terror en los contribuyentes bajo la amenaza no solo de ir contra el Consejo de Administración, como ya lo escucharon, por la responsabilidad de haber estado observando y vigilando el debido cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal. Por eso el tema del compliance penal o de la prevención delictiva, el debido cumplimiento en materia de obligaciones de todo tipo, pero en este caso hablando de obligaciones de carácter federal fiscal, es importantísimo. Ir en contra del quien tiene la fiel, en contra del director de finanzas o el responsable del pago de contribuciones, el representante legal así designado en la escritura constitutiva o frente a la autoridad fiscal, y no solo contra ellos, sino también contra los asesores, contadores, abogados, sobre todo si son interpretaciones o planeaciones fiscales agresivas, como califica la autoridad, que no es más que una interpretación de la propia ley a la que se tiene facultad y posibilidad de acceder en esta interpretación y colaboración que se tiene de los abogados con los contribuyentes para facilitar el pago de contribuciones. Ante este enredado entramado de obligaciones de carácter fiscal, es importante acercarse con sus asesores en materia contable y fiscal. Y además, las personas jurídicas, por sí mismas. El tema de las personas jurídicas tiene un impacto tremendo en el negocio, como dice el Procurador Fiscal de la Federación, y la razón es precisamente porque las personas jurídicas pueden verse afectadas en su operación, suspensión de actividades, clausura de establecimientos, aseguramiento de bienes o de cuentas. Si eso sucede, lo que va a propiciar para la persona jurídica es que le van a parar la operación y no va a tener mayor remedio más que firmar un acuerdo reparatorio en este caso, con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Este ejemplo llevado a guardadas proporciones a otros niveles, podríamos estar diciendo que lo pueden estar utilizando abogados que conozcan de responsabilidad penal de personas jurídicas, que conozcan el modelo de imputación de personas jurídicas a nivel local en el estado de Jalisco y a nivel federal también en toda la República Mexicana sobre delitos en carácter federal previstos en el 11 bis del propio Código Penal Federal, y que por tanto pudieran ser una forma de buscar una presión o una extorsión jurídica para efecto de lograr la reparación del daño, quizás de algún delito que no pueda probarse en el futuro, que no exista ni siquiera el delito como tal, pero que en el camino, como está diseñado el procedimiento penal, la responsabilidad penal se vuelva más delicada para efectos del análisis en un procedimiento. Si yo presento una denuncia en contra de una persona física, pero además en contra de la persona jurídica por una falta de debido control al interior de su organización, porque asumo que la persona que me cometió el fraude, que me cometió el daño ambiental, que me cometió el delito relacionado con un hecho de corrupción o el delito que hubiera sido, está supervisado por un ente jurídico, por una persona moral, por una empresa, esa empresa estaba obligada a considerar eso como un riesgo de delito y, por tanto, establecer un debido control al interior de la organización, como señala el 421 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece el procedimiento a seguir a personas jurídicas respecto de estas responsabilidades. Y, por tanto, es fundamental que trabajemos y que desarrollemos toda esa asesoría a nuestras empresas que asesoramos. Si somos abogados de empresa, que tengamos conciencia y que transmitamos al órgano de gobierno de nuestra organización, al Consejo de Administración, al Administrador Único de la empresa para la que trabajemos, que estos temas hoy son fundamentales, sobre todo ante un gobierno federal que está yendo por todas las canicas
que va a buscar recaudar, que va a buscar el cumplimiento y la ejemplificación de temas por cuestiones de corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal, todos aquellos delitos. Y que también podemos ser sujetos a una extorsión, jurídicamente hablando, no quisiera dejarlo en extorsión nada más, sino a una presión a través de un procedimiento penal de alguien que se dice afectado por un supuesto fraude, quizás sea un incumplimiento de contrato ante el tema de pandemia y la suspensión de actividades. Seguramente esto va a ser el pan de todos los días en toda la República, desde luego en Jalisco, que haya denuncias penales por el incumplimiento de obligaciones de carácter mercantil o civil y que, por tanto, se pueda argumentar que existe algún fraude, alguna intención de no cumplir con estas obligaciones y no que haya sido un tema de caso fortuito, fuerza mayor por temas de la pandemia, sino por una intención de no cumplir desde el principio, lo que le da el carácter fraudulento y que motivaría por esa sola afirmación en la denuncia que se iniciara una investigación de carácter penal y que se pudiera investigar no solo a la persona física que le atribuimos esa responsabilidad, sino también a la persona jurídica. Muchas conclusiones a sacar sobre este punto en particular. Yo quisiera compartir con ustedes además que en el ámbito de responsabilidad penal, en estos últimos minutos que tengo, quisiera detallarles la parte de la responsabilidad. La responsabilidad penal es directa de la persona física. No puede ser penalmente responsable nadie que no sea una persona física. Sin embargo, ante la evolución del derecho económico, del derecho penal económico, la evolución de las organizaciones empresariales, se ha determinado cambiar ese paradigma para ahora poder sancionar a través del procedimiento penal a las personas jurídicas. En esencia, las personas jurídicas jamás van a cometer un delito. Lo que van a cometer es una falta de control, una falta de supervisión al interior de su organización que motivó o propició facilidades que de otra manera no se hubieran podido lograr a sus empleados, administradores, representantes legales para la comisión de esos hechos delictivos. Y entonces lo que sanciona la ley penal y en el ámbito de responsabilidad en esta actividad empresarial, lo que sanciona a las empresas no es el hecho delictivo en sí mismo a través de la ley penal, sino lo que se le sanciona a las empresas es la falta de previsión de que eso que sucedió era previsible para ti como organización, para ti como empresa, que debiste haber analizado ese riesgo, identificado ese riesgo de acuerdo a tu actividad de negocio y que hayas tenido la obligación de establecer un control, lo que se llama el debido control, que de acuerdo a prácticas internacionales, a buenas prácticas internacionales y a diversos programas de diversos países como Perú, Estados Unidos, España, se determina que el debido control no es más que la prevención del delito ante la identificación de un riesgo de comisión de conductas delictivas cometidas por tus propios empleados, por tus representantes, por tus administradores o incluso, ojo, por terceros que están actuando en tu nombre y representación. Podríamos llegar al tema de que un proveedor o un subcontratista o un gestor que no es parte de tu organización pudiera estar actuando en tu nombre y representación o a través de los medios que tú le proporcionas como persona jurídica y que estuviera cometiendo un hecho delictivo que te pueda derivar a ti en una responsabilidad penal por esa falta de previsión en el debido control que tendrías que haberle instruido y establecido a través de diversos procedimientos y mecanismos de prevención delictiva en tu propia operación de negocio. Dicho lo anterior, recordemos que la responsabilidad penal deriva de dos aspectos fundamentales, el dolo y la culpa. Los delitos, la responsabilidad penal puede derivar de cuestiones intencionales, que son cometidas intencionalmente por el representante, por el consejo de administración, por el empleado que está dentro de una organización, pero también se puede sancionar desde el aspecto de la culpa. Son algunas actuaciones que por imprudencia o descuido que debieron haberse tomado en cuenta, no debieron haber ocurrido. Por ejemplo, unas lesiones a un trabajador, a un tercero, a un visitante de una planta de una de las empresas que pudieran ser sus clientes, o cualquier otra conducta que pudiera determinarse por culpa, no con intención, sino por alguna omisión en un cumplimiento de un deber de cuidado, por una falta de cumplimiento de una norma de seguridad, incumplimiento de una política interna, de seguimiento de seguridad o de protección, etc. Entonces, podríamos hablar de responsabilidad penal por delitos dolosos o culposos. Y en materia federal, para todos aquellos delitos,
Hay una disposición que a mí me encanta para efectos de este tipo de presentaciones, hacer mención. El Procurador Fiscal de la Federación, por ahí lo mencionaba, artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. No me quiero limitar solo a delitos fiscales, pero lo que determina el análisis que hace de la responsabilidad de las personas en un hecho delictivo al interior de una organización, que puede tener impactos o efectos hacia afuera de la propia organización. No estoy hablando solo de delitos que se cometen hacia adentro de la empresa o en perjuicio de la empresa, el famoso fraude interno, el robo hormiga, la administración fraudulenta, el acoso laboral o sexual al interior de la organización, la discriminación. Hay muchas otras conductas delictivas que se pueden generar hacia afuera de la organización. Y entonces, en el análisis del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, aplica perfectamente en el ámbito de responsabilidad en concordancia con lo que dice el Código Penal Federal. Y entonces pueden ser responsables de los delitos en toda naturaleza aquellos que hayan realizado el hecho. ¿Quién va a cometer un delito dentro de una organización? Pues en principio, el que ejecutó la acción o omitió llevar a cabo un acto que derivó en un hecho delictivo. En una omisión en el pago de contribuciones, pues evidentemente pues el responsable del pago de contribuciones al no presentar el pago y su declaración en tiempo y forma está cometiendo esa conducta delictiva por omisión. Sin embargo, la responsabilidad no deriva y no se queda exclusivamente ahí. Tendría que ver si hubo un coautor, alguien que junto con él llevó a cabo la ejecución del hecho delictivo o la omisión que derivó en la comisión por omisión, se le llama desde el punto de vista penal. O bien, ¿quién es el partícipe en la comisión del hecho delictivo? ¿Te serviste de alguien más para cometer el hecho delictivo? Tú que eras uno de los consejeros o uno de los socios de la organización, tú utilizaste a tu director de finanzas o tu gerente de impuestos o simplemente al empleado que tiene la FIEL registrada en el SAT a su nombre, asignada como persona jurídica, como contribuyente en lo personal, para efecto del cumplimiento de obligaciones, y le insinuaste o le indicaste, le diste una instrucción de que tenías que llevar a cabo determinado hecho delictivo al interior de la organización, pensando en un fraude a un cliente, pensando en cualquier conducta delictiva que pudiera resultar en una afectación hacia adentro o hacia afuera de la organización. Y entonces existen temas de autoría y temas de participación. La participación es amplísima. El partícipe es el que ayuda antes, el que pudiera ser el que solamente participa en cierto aspecto general de consecución del hecho delictivo, o incluso pueden ser responsables aquellos que auxilien después de la ejecución del hecho delictivo derivado de una promesa anterior, el famoso partícipe o cómplice que no participa en el hecho delictivo en sí, pero que acuerdan apoyar y ayudar de alguna manera en específico en este tema. Por eso es que también debemos de considerar que en el ámbito de responsabilidad hay una fórmula que utiliza mucho la autoridad, que es cuando persigue a una empresa, lo que buscan es, vamos a responsabilizar no solamente al funcionario de mediano nivel o de bajo nivel, o al empleado que pues tuvo la mala fortuna de ser el que tenía formalmente las atribuciones de llevar a cabo ese hecho o esa conducta que se está cuestionando como delictiva, sino que también nos vamos a ir contra el órgano de administración, porque se ha determinado que tienen la calidad de garantes, derivado de una disposición jurídica que les obliga al debido cumplimiento de todas las normas de carácter legal que pudieran derivar en consecuencia en el incumplimiento de alguna obligación de carácter administrativo, civil, etcétera, y que pudieran por ello ser delictivas al momento de su incumplimiento. Y entonces, toda esta responsabilidad deriva también en el órgano de administración, en los socios, en los consejos de administración y en todos los que toman decisiones respecto de las personas jurídicas. Por eso el ámbito de responsabilidad es amplísimo. Dicho lo anterior, a mí me gustaría, para no agotar el tiempo que tenemos para el evento de hoy, me gustaría darle lugar a sus comentarios, a sus preguntas, a sus dudas. He tratado de tocar los aspectos más importantes de manera muy, muy por encima. Si hubiera algún tema en específico que les gustaría que abordáramos a profundidad y con mayor detalle, estoy a su entera disposición. Esto simplemente es una charla para generarles conciencia sobre la importancia de tener un análisis sobre el tema de responsabilidad, identificar
para sus clientes, empresas que asesoren o para las empresas para las que trabajen, que es importantísimo tener conciencia sobre el debido cumplimiento desde la perspectiva del compliance o del cumplimiento normativo, no solo en materia penal, sino en materia de prevención del lavado de dinero, en materia ambiental, en materia de riesgos sanitarios, en todo lo que la organización tenga que hacer para seguir, o la empresa tenga que seguir para seguir los fines del negocio, para que a partir de ahí se establezca un modelo de prevención delictiva que nos ayuda a mitigar estos riesgos. Las autoridades están yendo en serio, pasaron ya del discurso y a los hechos. Empresas muy importantes de este país se han visto en la obligación, a pesar de que tener argumentos jurídicos de peso para cuestionar en un litigio formalmente algunas cuestiones de carácter fiscal que impactan seriamente en el monto de contribuciones que tienen que enterar al fisco federal, se han visto obligadas ante este tipo de estrategias que ya detalló el Procurador Fiscal de la Federación y que les compartí en esta pequeña parte del video, para presionar a través del procedimiento penal precisamente un acuerdo reparatorio. Acuérdense que en el procedimiento penal, para aquellos que no sean penalistas, en un procedimiento penal inicia la investigación. A la mitad de la investigación, el Ministerio Público puede solicitarle a un juez de control la formulación de imputación, que no es más que avisarle a la persona física o jurídica que se le está haciendo, que se le está investigando. En esa audiencia inicial se determinará eventualmente, al momento que se determine la situación jurídica, 72, 144 horas después, si se le vincula o no a proceso. Lo que significa solamente es que si se le va a seguir en investigación complementaria, si sigue la investigación, y qué medidas cautelares se le van a establecer tanto a personas físicas para garantizar que no se sustraigan de la acción de la justicia y que estén pendientes de su procedimiento, como a personas jurídicas para efecto de que se puedan suspender actividades, clausurar establecimientos, asegurar bienes o cuentas bancarias. De manera tal